Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a disertar una pequeña charla sobre el tema de hemostasia y puerperio, eh, un camino de regreso al equilibrio o un desequilibrio hemostático, el nombre que han elegido para la misma. Eh, bueno, vamos a comenzar sobre este tema. Les agradezco entonces la invitación. Bueno, sobre el embarazo, obviamente todos sabemos el periodo que cubre, y referente al puerperio, el puerperio es el periodo que sigue al parto y que se extiende por al menos 6 o 8 semanas, de tal manera que el cuerpo materno vuelva a las condiciones pregestacionales, reduciendo las características que fueron adquiridas durante el embarazo. En el puerperio también se incluye además el periodo de las primeras 24 horas después del parto, que es el posparto inmediato. Algunas características que ya todos conocemos es qué cambios fisiológicos o efectos fisiológicos tiene sobre la hemostasia el periodo del embarazo y del puerperio. Lo que se sabe es, en forma general, es que hay un incremento de fibrinógeno marcado, un incremento de factor 7, un incremento también marcado de factor 8, incremento o aumento de factor 10, disminución de factor 11 y 13, una disminución de la proteína S, y respecto a la fibrinolisis hay un incremento de la actividad y de la concentración del activador del TPA y del inhibidor de la fibrinolisis, con un incremento muy sostenido del dímero D. Esta varita que muestra los cambios más importantes a nivel de embarazo, de hace 4 años atrás, muestra, por ejemplo, que hay un incremento de fibrinógeno, como dijimos, de 7, de 8, de 10, de 12 y de factor von Willebrand, que no lo había mencionado anteriormente. Niveles casi iguales al estado no embarazo de 2, 5, 9 y 11. Una disminución del factor 13. La antitrombina y la proteína C prácticamente no cambian mucho respecto al estado embarazo o no embarazo. La proteína S sí disminuye progresivamente. También hay una disminución en el recuento de plaquetas, y bueno, todos sabemos que estos cambios siempre son mucho más pronunciados a nivel del tercer trimestre del embarazo. Este trabajo también de hace unos 4 o 5 años a esta altura, respecto a los intervalos de referencia de los ensayos de coagulación de rutina durante justamente el periodo de embarazo y de periodo de puerperio. Se estudió un número muy importante de mujeres, 11.600 mujeres, divididas, digamos, o agrupadas respecto a si eran no embarazadas, embarazo temprano, embarazo medio, embarazo tardío o periodo de puerperio. Acá en la tabla inferior podemos ver los intervalos de referencia de las 5 pruebas que están evaluando: fibria, PTT, trombina, dímero D. Y en las primeras 4 es el grupo control, sería no embarazo, comparado con el embarazo temprano, medio o tardío. Y como podemos ver, y en la última tabla, la última columna es en el periodo postparto. Obviamente, lo que sabemos es que a nivel de segundos, el TP va disminuyendo progresivamente hasta llegar al periodo, a la última etapa del embarazo. El fibrinógeno se incrementa en forma sostenida, fíjense, de una media de 2.8 en no embarazo, llega a 4.2 en el embarazo tardío. El APTT se va acortando durante el periodo de embarazo. El tiempo de trombina también se va acortando, no hay grandes diferencias, pero es, digamos, ese que menos cambia de estas pruebas básicas. Y el dímero D se incrementa mucho desde valores normales de 0.2, 0.3, hasta niveles de 3.4 de media en el embarazo tardío. El posparto, en general, aproximadamente a las 6 o 8 semanas, prácticamente retornan a valores normales, tanto el TP, el APTT como la trombina, quedando aún como rezagado, digamos, en la recuperación de la normalidad, el incremento de fibrinógeno, que tarda un poco más en bajar, y también el incremento de dímero D, que fíjense que sigue dando una media de 3 puntos contra 0.26 en un embarazo, en el parto a las 6 o 8 semanas. O sea que es el fibrinógeno y un poco más ahí, el dímero D, que tarda en volver al estado no embarazo normal.
Acá vemos lo mismo, pero expresado en forma gráfica, digamos, mejor no expresado. Los distintos grupos, como figuran acá. Grupo 0, que es no embarazo, 1 embarazo temprano, medio, tardío, y el 5, que es el posparto. El 4, perdón, que es el posparto. Como podemos ver, digamos, que el TP como viene acortándose y se normaliza en el grupo 4, que es el posparto. El fibrinógeno se incrementa desde el estado de no embarazo hasta el embarazo tardío y luego trata de recuperar los valores de normalidad, aunque quedan un poco promedio por encima. El APTT se acorta y se recupera en el posparto. Y el dímero D, fíjense cómo es, el aumento es muy sostenido hasta el final del embarazo, y en el posparto disminuye, pero no tanto como para llegar a la normalidad, al menos a las 8 semanas. La Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, el subcomité de hemostasia en la mujer, ha hecho una comunicación respecto a una revisión del uso de los métodos hemostáticos, de los métodos viscoelásticos. Ya hemos hablado en varias otras charlas, o ya han dado varias charlas al respecto, de la utilidad de los métodos viscoelásticos, como trombolastografía, el ROTEM, al igual que los ensayos de generación de trombina, lo que respecta a la capacidad de poder evaluar la hemostasia en forma global y no en forma separada, digamos, que es las clásicas ensayos de coagulación que uno practica en cualquier laboratorio ambulatorio de internación. Hay una serie de recomendaciones, las más importantes por ahí que mencionan al momento de hace 2 años atrás, o de 1 año atrás, que bueno, hay una clara recomendación del uso del trombolastograma y del ROTIN, que es la trombolastometría, en el caso de la hemorragia postparto, porque hay evidencia, luego de un estudio clínico randomizado de un número muy importante de pacientes, de la utilidad del manejo transfusional de la complicación que es la hemorragia postparto a través de parámetros FIB-10 obtenidos por el ROTIN. Pero al día de hoy falta evidencia y estudios randomizados para manejar los estados hipercoagulables, digamos, no las partes de hemorragia, sino la parte de hipercoagulabilidad y poder estratificar el riesgo. O sea que hay una clara necesidad al momento actual de estudios en gran escala para generar evidencia lo que respecta a todos los grupos de las complicaciones clínicas relacionadas al embarazo y al posparto y al manejo terapéutico, considerando tanto el trombolastograma y el ROTEM, porque son los métodos viscoelásticos revisados en esta comunicación del grupo de la ISPH. Respecto a algunos estudios que hay de la trombolastograma, este artículo que tiene 2 o 3 años atrás, muestra, por ejemplo, respecto a las pruebas básicas de hemostasia, APTT y fibrinógeno. Está dividido en 2 grupos, estudian mujeres normales, digamos, mujeres que cursan embarazos normales, perdón, y embarazos con hipertensión y preeclampsia, son las que están las graficadas en cada grupo, en cada determinación, los que están en color gris son en casos de preeclampsia, y en 3 momentos, digamos, en el momento del parto, que es barra D, de parto a término, a las 6 semanas y a los 6 meses sería el estado de puerperio, como les indico acá abajo a la derecha. Como ven, el TP se trata desde su acortamiento que tuvo durante el embarazo, se trata de normalizarlo ante el puerperio. El APTT, que viene muy corto, como se recupera durante el puerperio. Fíjense además que, por ejemplo, el acortamiento del APTT es mucho más importante en las mujeres que tienen estado de preeclampsia respecto a las que son embarazos normales. El fibrinógeno también sucede lo mismo, después del momento del parto, que tiene unos niveles más incrementados de fibrinógeno, como trata de recuperarse a las 6 semanas, obviamente recupera más a los 6 meses, tanto en el grupo normotenso como en el grupo con preeclampsia. Respecto particularmente a lo que estudian en este trabajo, que es el trombolastograma, acá tenemos simplemente un modelo del trazado como para ver las definiciones de los distintos parámetros que surgen de este estudio. Tenemos, por ejemplo, el tiempo LR, que es el tiempo de coagulación, y como podemos ver en el mismo grupo, como dijimos anteriormente, como el tiempo de coagulación que viene corto a nivel del final del embarazo se va recuperando en el posparto,
o en el puerperio, mejor dicho, y por ejemplo, y la amplitud máxima, que está acá en el medio a la derecha, que es en mujeres, mejor dicho, que indica la firmeza del coágulo, viene muy alta la amplitud máxima al final del embarazo, mucho más aún en preeclampsia, como pueden ver acá en este cuadradito, los que están encerraditos en este cuadrado color celeste, o en este rectángulo, mejor dicho, color celeste, cómo se va recuperando en el puerperio. Así que en realidad todos sabemos que en el embarazo normal hay un estado de hipercoagulabilidad fisiológica, entre comillas, que obviamente en estados de preeclampsia, con gran activación del endotelio y de la hemostasia, la hipercoagulabilidad es mucho más acentuada y que se manifiesta particularmente, por ejemplo, por estas pruebas o por estos parámetros relacionados del estudio de la trombolastografía. Un trabajo de hace unos 12 años atrás hablaba de que el retorno a los parámetros de coagulación no embarazo, digamos, ocurre a las 4, pero no a las 6, o sea, después de 4, no de 6 semanas postparto. Entonces ellos remarcan que al mes ya se produce la normalidad de los parámetros de coagulación. Acá en estos dos gráficos mostramos particularmente respecto al valor, el R, el tiempo de reacción o de reacción de coagulación y la firmeza o la amplitud máxima. Fíjense como comparado con el grupo control, que está acá con una rayita en verde, que son mujeres sin embarazo, en el grupo semanas postparto, digamos, o uno sería el momento del parto, como el R, el tiempo de ovulación es muy corto, cómo se va recuperando hasta llegar a los valores de los grupos controles normales, mujeres no embarazadas, cada la semana cuarto, como está acá marcado en este gráficamente con estos punteados celeste, y la amplitud máxima que habla de la firmeza del coágulo, como está muy elevada al final del embarazo, como pueden ver acá comparado con el grupo control normal, como va disminuyendo, y esta disminución de la firmeza del coágulo ya se recupera a los niveles normales a la semana 4. Por eso que la conclusión es que ya al mes hay restauración y vuelta a la normalidad, al menos mediante estos estudios de trombolastografía de la hemostasia en forma global. Hay otro trabajo que estudia no con trombolastografía, sino con el ROTEM. Acá tenemos un modelo del ROTEM respecto a los parámetros, me refiero, donde los parámetros tienen un nombre diferente, pero el significado es parecido a lo de trombolastografía, y muestran el resultado de hechos en un estudio, en un centro, digamos, en el cual las mujeres estaban recibiendo tromboprofilaxis. Eran 14 mujeres que tenían estudios de episodios de trombosis previa, estaban con tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular, y muestran los resultados respecto a si es el STEM, INTEM o el EPTEM, que es para neutralizar la heparina, porque justamente esas mujeres estaban recibiendo heparina de forma profiláctica. En 5 grupos, del grupo 1 al grupo 4 son de acuerdo a las semanas de gestación, y lo que está en el cuadrado en verde, que es la muestra 5, el grupo 5, es 6 a 8 semanas postparto. Lo que podemos ver es algo similar a lo que veíamos en el trabajo anterior respecto a la trombolastografía, que el tiempo de reacción, el tiempo de coagulación, se va acortando a lo largo del embarazo y se recupera al menos 6 8 semanas después, tanto utilizando el test del EXTEM como el INTEM. Y además, esto también se ve, a pesar de estar bajo tromboprofilaxis con heparina, porque se ve en los mismos parámetros del tiempo de coagulación y la amplitud, las mismas variaciones que veíamos antes. Entonces, en todos los tests, y a medida que va progresando el embarazo, el tiempo de coagulación y el tiempo de formación se acortan. La firmeza del coágulo se incrementa, existe un estado de hipercoagulabilidad progresiva durante el embarazo, a pesar de estar bajo heparina de bajo peso molecular profiláctica. Los niveles se recuperan en el puerperio. Este otro grupo de métodos de ensayos globales, dijimos que es la generación de trombina, que también se ha utilizado mucho, se usa mucho, más ahora que hay más semi o automatización completa para realizar estos ensayos. Bueno, en este trabajo, que es del año 2012, pueden ver cómo comparan la capacidad de generar trombina, que podemos mencionar como
uno de los parámetros es el ETP o el AU, el potencial endógeno de trombina, cuánta cantidad total de trombina puede generar ese plasma de esa paciente, en este caso, podemos ver cómo en varios periodos, el periodo pre, o sea, no embarazo, embarazo temprano, tardío, y el post, que es más allá de 6 meses postparto, comparado con grupos controles normales. Podemos ver en el gráfico de abajo cómo la cantidad o el potencial endógeno de trombina, cómo se incrementa durante el embarazo, early and late, y cómo trata de ir y se va recuperando después en el periodo postparto. También lo mismo podemos ver mediante este ensayo de generación de trombina, como veíamos antes en los métodos viscoelásticos. Si uno lo evalúa no de esa manera, sino en un trombograma longitudinal, podemos ver cómo la cantidad de trombina generada, en esta, que es una manera por ahí más fácil de ver, es en el estado normal, preembarazo, determinada cantidad de trombina generada, en el embarazo temprano cómo se incrementa, en el embarazo tardío cómo se incrementa aún mucho más, y cómo en el post-embarazo, en el estado puerperio, vuelve o trata de ir volviendo progresivamente a la normalidad. Este es otro trabajo donde estudian también con el ensayo de generación de trombina y también los niveles de dímero D en mujeres que reciben heparina durante el embarazo, particularmente porque estas 123 mujeres que están en estudio están con heparina de bajo peso por profilaxis o terapéutica porque tienen historia de, la mayor parte de ellas, de episodios de tromboembolismo venoso. Acá estudian después, a los trimestres, esto es el ETP, es uno de los marcadores de la generación de trombina, el primer trimestre, segundo, tercer trimestre, el punto 4 y 5, bueno, el punto 4 sería el momento del parto, y lo que está acá marcado como en verde es más allá de la semana 8 del parto, o sea, del puerperio. Vemos como lo que mencionábamos antes, como la generación de trombina se incrementa desde el primer trimestre hasta el final, hasta el momento del parto, y luego se recupera. Acá tenemos en la tabla los valores crudos, digamos, de esto mismo que estamos mostrando gráficamente, cómo va incrementando respecto a cómo va en forma progresiva del primero, segundo y tercer trimestre, y cómo, bueno, dentro de la semana del parto, se refiere en el momento del parto, digamos, los valores que tuvieron días antes o días antes o un día después, y lo que está en el cuadrado verde son los valores postparto, del puerperio más allá de la semana 8, como los valores se han ido recuperando, si lo quieren, lo comparan respecto a lo que sucede, seguramente respecto al tercer trimestre. Si vamos a hablar del ETP, como de 1391 en el primer trimestre, pasamos a 1293 en el postparto, habiendo llegado en la etapa previa al parto a valores de 1800, 2000 de cantidad total de generación de trombina. Respecto al dímero D, también sucede algo progresivo. Fíjense cómo el cambio o la concentración de dímero D durante las etapas de embarazo, que está encerrado en una flecha en rojo, va aumentando la media de 300, la mediana de 300 a 1500, digamos, en el momento del parto, y como más allá de la semana 8 del parto, se recuperan los valores normales. Entonces, en general, en este trabajo lo que concluyen que la generación de trombina en realidad comienza a aumentar en el primer trimestre, se incrementa aún más en el segundo, el dímero D se incrementa exponencialmente durante todo el embarazo, y ambas marcadores, digamos, la generación de trombina y el dímero D, retornan a niveles normales en la semana 8, más allá de la semana 8 del puerperio. Este es otro trabajo que lo había mencionado en algún otro momento en la otra charla, también más reciente, respecto a que, bueno, no tiene ninguna influencia el tipo de parto, digamos, si es parto vaginal o por cesárea, respecto a valores que se obtienen con el tiempo de generación de trombina, distintos parámetros, el tiempo de latencia, el pico de trombina, la cantidad total o el tiempo al pico, bueno, y dividido en distintos grupos, desde el momento 1, que sería antes del parto, 2 después del parto, y lo que se llama T4 y T5 es lo que llamamos puerperio, depende si es a una semana la evaluación del parto o 6 semanas postparto, y podemos ver lo mismo que estábamos mencionando recién, que, por ejemplo, el ETP, en la parte superior, al igual que el parto vaginal o por cesárea, cómo se incrementa el potencial de generar trombina en ese momento del embarazo, y
se va recuperando en lo que se llama T4, T5 durante el puerperio. Lo mismo sucede a nivel del dímero y del fibrinógeno. En los mismos tipos de evaluaciones, vemos como el incremento de fibrinógeno y también de dímero D, en lo que llamamos 4 y T5, que ya sería el puerperio, como trata y se va recuperando a los valores previos o no embarazo. Así que muestran, todos los estudios en realidad muestran resultados similares, independientemente del tipo de metodología utilizada para evaluar la hemostasia durante el embarazo, durante los distintos trimestres del embarazo y las semanas posteriores incluidas dentro del puerperio. Entonces, digamos, como para concluir, en realidad el periodo de embarazo sabemos que produce múltiples y profundas alteraciones en la hemostasia que vuelve al estado basal, sin embarazo, en general, la mayor parte de ellos de entre 6 a 8 semanas luego del parto. Los desequilibrios hemostáticos que pueden ocurrir, la hipercoagulabilidad, los fenómenos hemorrágicos en algunos casos, se revierten en el transcurso del puerperio, así que es muy difícil saber si volvemos a la normalidad o es una normalidad alterada, pero es en general la mayor parte, casi todos los estudios, independientemente que sean ensayos simples o ensayos globales, muestran valores similares en lo que es la hipercoagulabilidad propia del embarazo y del estado del puerperio y su retorno, podemos decirlo quizás bastante con más certeza, a los 2 meses luego del parto. Bueno, muchas gracias.